Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor un breve momento, iglesia del Señor. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Del verso 21 y verso 22. Ahí quiero compartir algo de la palabra del Señor en esta hermosa noche, ya que la Escritura nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre vivirá. Entonces vamos a meditar en la palabra del Señor en esta porción de la Sagrada Escritura. Le repito, Primera de Samuel capítulo 4, verso 21 y verso 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Tome asiento, amada iglesia del Señor, y vamos a ver qué el Señor nos tiene preparado a nosotros en esta noche por medio de su poderosa palabra. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Amada iglesia, en esta porción de las Escrituras yo le he puesto como tema sin gloria. Así se llama el tema de esta porción de las Escrituras en la cual vamos a meditar: sin gloria. En este pasaje de la Escritura, amados hermanos, es una historia quizás muy conocida por muchos, quizás por usted, amén, en la cual una de las mujeres de los hijos del sacerdote Elí estaba embarazada, a punto de dar a luz. Pero en este momento que ella, aleluya, ya viene el alumbramiento, le viene un tiempo, aleluya, de que como que se le adelanta el parto. En los versos de más arriba dice aquello, porque ella escuchó que su marido había muerto. Uno de los hijos del sacerdote Elí había muerto, porque ellos fueron a la batalla, porque ellos tomaron el arca del pacto de Jehová, fueron a la batalla contra los filisteos, y los filisteos mataron a muchos hebreos, mataron a los dos hijos de Elí y tomaron el arca de Dios capturada. Le arrebataron el arca al pueblo de Dios, y todo eso el pueblo no lo sabía. Y dice la Biblia que se escapó uno de la batalla y llegó donde estaba el sacerdote Elí, allá en Silo. Él estaba sentado esperando una noticia, y dice que este hombre que se escapó de la guerra le dio la noticia a Elí qué es lo que había pasado en la guerra: la muerte de los hebreos, la muerte de los dos hijos de Elí, aleluya, y cómo el arca de Dios había sido capturada por los incircuncisos. Según la historia de la Biblia, amados hermanos, al momento que el sacerdote Elí escucha que el arca de Dios fue capturada, él se asusta, se tira para atrás, como que le viene como un desmayo. Él estaba en una banca y se fue para atrás, y como era un hombre muy pesado, se cayó, pero murió desnucado. Mire que antes de que él escuche de que el arca de Dios había sido capturada, a él le dicen: tus dos hijos murieron. Quizás se entristeció, pero más se entristece el sacerdote al saber que el arca de Jehová estaba en manos de los incircuncisos. Esto es algo muy importante, iglesia del Señor, de mirar, de reflexionar. No es que a Elí no le daba dolor la muerte de sus dos hijos, sí le daba dolor, pero más le dolía que el arca de Dios estaba en manos de gente indebida. Pero vamos meditando esto poco a poco, iglesia del Señor. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el Dios de los cielos permitió? Si dice la Biblia que esa arca nadie la podía tocar. Esa arca solamente la podían tocar los levitas, los ministros del santuario, los levitas. Ellos la podían tocar con barras en los hombros, y tenían que llevarla cargada en los hombros. Nadie más podía tocar ese objeto sagrado que representaba la presencia de Jehová el Señor en medio del campamento de los hebreos. Amén. Pero
Esto es algo muy importante, Iglesia de Cristo, porque esta es una historia que la he venido meditando tiempo atrás y Dios me hacía ver que eso es lo que está pasando hoy por hoy. Al decir esta mujer, que la mujer de uno de los hijos de Elí, se le adelantó el parto, ella da a luz un niño y ella automáticamente, por decirlo así, o de una manera rápida, espontánea, le sale decirle que el hijo se llama Icabod. Y la palabra Icabod en hebreo significa sin gloria, porque ella escuchó lo que había pasado, por eso le vino dolor. Yo creo que en la parte natural, mis hermanas mujeres han de comprender que una mujer encinta no puede tener noticias fuertes, no puede sobresaltarse mucho, no puede tener un impacto de noticia, porque le puede afectar al muchacho o al niño que esté esperando. Bien se le adelanta el parto, o bien algo malo puede pasar. A esta mujer, al escuchar que su marido había muerto, su esposo, su suegro, el sacerdote de Jehová, también había muerto, y que el arca de Dios había sido tomada, tres noticias, oiga, tres noticias, que en el vientre de ella y en la salud de ella, como que le descompensaron la salud, aleluya, y se le adelantó el parto. Pero en la boca de ella, el Dios del cielo permite que ella pronuncie Icabod, que significa sin gloria. Y yo meditaba esto en mi hogar, Iglesia del Señor, ya semanas atrás, y yo meditaba y yo decía: Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Y el Espíritu Santo me hacía ver que hoy por hoy hay personas, ministerios, casas de oración, hombres de Dios que están sin gloria, que les ha sido tomada el arca, que ya el arca de Dios, que es el Espíritu Santo, no está con ellos. Están caminando ellos, predican ellos, hacen actividades, hacen bulla, pero Dios los abandonó. ¿Por qué el arca de Dios, amado hermano? Miremos esto a la luz de la palabra. ¿Por qué el arca de Dios fue tomada capturada o fue tomada cautiva por manos de los filisteos? ¿Por qué Dios lo permitió así? ¿Sabe por qué? Porque era algo muy sagrado que el pueblo en aquel entonces no lo valoraba. El sacerdote Elí era un sacerdote, un juez, un líder, un ministro alcahuete, sin vergüenza, sin visión. Dice la Biblia que en los días de Samuel la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. O sea, el arca estaba dentro del tabernáculo, pero nadie la honraba, nadie la adoraba, nadie la valorizaba. Por eso que no había presencia de Dios, no había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba. Eso es lo que el Espíritu Santo a mí me ministraba mientras yo lecturaba esta porción de la Escritura, amados hermanos, unas 2 semanas atrás. El Señor me ministraba y me hacía ver, eso es lo que está pasando en estos tiempos dentro del pueblo de Dios. Hay muchos ministros, muchos ministerios que están Icabod, están sin gloria. Les ha sido arrebatado el avivamiento que Dios les había dado y se los entregó a otras personas. A su nombre. A Saúl también le pasó. Le arrebataron el reino y se lo entregaron a David. A mucha gente le han arrebatado lo que Dios les ha dado y se los ha entregado a otros. Porque yo tengo un decir, mis amados hermanos, lo que Dios nos ha dado por usted y por mí, si no trabajamos, no se va a detener. Si yo no quiero trabajar, si yo no quiero predicar, si yo no quiero servir a Dios, y el Señor dice: tranquilo, despreocúpate, que yo le voy a traspasar tu tarea, tu trabajo, tus labores a otro, para que lo haga y para que me glorifique y para que la gente sea bendecida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, Iglesia de Cristo, al meditar esto, ella decía: Icabod, sin gloria. Así quedó Israel. Al quitarle el arca del pacto al pueblo hebreo, la gloria de Dios se fue. Pero no es que se fue totalmente, porque ya Dios había tomado al joven Samuel para ministrarle al pueblo. Solamente es que Dios quitó a los que no servían. Elí no servía,
Los hijos de Elí eran fornicarios. Ellos dicen que fornicaban con las mujeres que dormían a la entrada de la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, para Dios para Dios arrebatarle la gloria de Dios, la presencia de Dios, o algo que Dios le ha entregado, o una manifestación que Dios le ha dado a alguien, ya Dios, para quitártela, ya Dios tuvo que haber quitado en medio a la gente que no está haciendo la obra de Dios y le traspasa las tareas a otras personas. El apóstol Pablo supo decir en la carta a los Corintios, él dijo: si yo no predico el evangelio de buena gana, dice, la encomienda me será quitada y entregada a otro. Si la Biblia dice que si yo no le quiero servir a Dios, Dios pone a otro. Dios pone a otro. Es que en Dios no puede haber un estancamiento. En Dios no puede haber lugares vacíos. En Dios no puede haber alguien que no quiere trabajar, y Dios, nuestro Señor, tiene que esperar que se le antoje al que Dios llamó, que le dé la gana de servirle para Dios usarlo. Dios te esperará en su soberanía el tiempo que Él te quiere esperar. Pero si ya Dios determina que usted o yo o alguien no le quiere servir a Dios, Dios dice: ahí te quedas sentado, te quedarás icabod, te quedarás sin gloria, y lo que yo te entregué a ti se lo voy a dar a otro. Así le pasó al pueblo, iglesia del Señor. Los filisteos vinieron y le quitaron el arca, porque los filisteos sabían que el arca era un símbolo de amenaza para el pueblo hebreo, para el pueblo filisteo. Era algo que los atormentaba. Entonces ellos le metieron mano. ¿Pero por qué Dios permitió? Porque ya Dios abandonó a los líderes del pueblo, a Elí, a los hijos del sacerdote. Amén. Es por eso, mis amados, que cuando el pueblo queda sin el arca, yo decía: Señor, ¿por qué tú lo permitiste? Y Dios me habló directo a mi corazón, a mi espíritu. Sentí claro que Dios me ministraba y me decía: acuérdate lo que yo hice en el tiempo de Jeremías. Y yo fui a la Biblia, iglesia del Señor. En el tiempo de Jeremías dice que Dios envió a un incircunciso también, a un hombre pagano llamado Nabucodonosor. Se metió a Jerusalén, la ciudad santa, y allá dice la Biblia que él se llevó cautivo todos los instrumentos del templo, se llevó los vasos del templo, se llevó todos los objetos sagrados del tabernáculo de reunión, se los llevó, y dice que los metió al templo de su Dios en Babilonia. ¿Qué hicieron los filisteos cuando capturaron el arca? Hicieron lo mismo. La metieron en el templo del Dios de ellos, llamado Dagón. Entonces, si yo veo esta luz de la palabra, amados hermanos, podemos entender que es Dios que permite que lo que alguien no valora, que lo que alguien no cuida, Dios permite que la mano del enemigo entre. Yo les quiero contar un testimonio. En una congregación que yo conozco, hubo un atraco. Se metieron a la iglesia, robaron. Nadie sintió, nadie se dio cuenta. Que se llevaron en esa casa de oración, escucha lo que voy a testificar. Se llevaron el parlante, se llevaron el teclado, se llevaron los panderos, y se llevaron los himnarios, y se llevaron el dinero de las ofrendas que había guardado ahí. Y yo escuché esa noticia que me la contó un vecino del sector, y yo rápidamente me acordé lo que acontecía en esa casa de oración. ¿Qué sucedía en esa casa de oración? El pastor que estaba al frente de esa obra, a él no le gustaba cuando la gente alababa a Dios con alegría. Si alguien danzaba, él venía, lo cogía, lo sentaba y le decía: ya quédese quieto, no haga eso que a mí no me gusta. Si los hermanos hablaban en lengua, lo cogía, lo sentaba, les estorbaba. Si alguien tocaba el teclado con ritmos bonitos, con melodías hermosas, alabamos el nombre del Señor, no le gustaba. Entonces, Dios, al ver, que le prohibía el fluir del Espíritu Santo, el Señor le dio permiso al diablo que se meta a través de un ladrón, se lleve el teclado, se lleve los instrumentos de alabanza. ¿Para qué? Pues si él no quiere alabar a Dios, entonces se van de aquí. Se lo llevaron. Entonces, mis amados, yo escuché ese testimonio y yo me puse a meditar. Yo dije: Señor, ten misericordia de nosotros, porque así pasa. Le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Se llevaron los vasos, los utensilios, todos se llevaron.
¿Y qué dice la Escritura? Que no pasó solamente en eso, pasó también, aleluya, en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Yo quiero rápidamente hacerle ver esto. Libro de Ezequiel, capítulo 9. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una manifestación de lo que estamos hablando. Mire lo que dice aquí, 9, Ezequiel 9, verso 3. Y dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Mire por qué yo le hago leer esto, amada iglesia del Señor, porque estamos hablando de algo, un tema que se dice, que se llama sin gloria. Y aquí en el verso 3 dice que desde el verso 1, el profeta Ezequiel tiene una visión de parte de Dios, pero en el verso 3 él ve que la gloria de Dios que estaba en la casa de Jehová, dice que se eleva, o sea, se retira. Y en el verso 4, una vez que en la presencia de Dios se retira de la casa de Jehová, el Señor llama y comienza a decirle que le pongan en la frente a la gente una señal para que no les pase nada, porque ellos claman a causa de toda la maldad que se hace en Jerusalén. Pero mira lo que dice el verso 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestros ojos ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Mire, hay gente que a veces lee la Escritura y no se da cuenta de esto. Para Dios meterle juicio a algo o a alguien, la presencia de Dios no tiene que estar ahí. ¿Por qué le hago esto? Un acuerdo. Nosotros estamos esperando algo que se llama el rapto. Se dice así, pero la Biblia no habla de rapto. Se llama el arrebatamiento. Nosotros los cristianos estamos esperando ese evento muy hermoso, muy glorioso y muy terrible para el que se quede en ese día. Pero según la Escritura, dice la Biblia que apenas la iglesia del Señor sea quitada de la tierra, el mundo va a experimentar juicio de Dios. ¿Por qué no caen los juicios que el libro de Apocalipsis habla? Si hoy vemos juicios, castigos de Dios, terremotos, tsunamis, inundaciones, vemos desgracia, vemos enfermedades, pestes, pandemias mundiales. Pero ¿por qué no viene lo que dice el libro de Apocalipsis? Porque todavía está la iglesia del Señor. Está el Espíritu Santo cubriendo la tierra. El día que la gracia de Dios y el Espíritu Santo se vaya de la tierra, se va a ir el Espíritu Santo cuando la iglesia sea quitada. Y ahí el mundo impío, desobediente, va a experimentar los grandes juicios de Dios. Así le pasó en este tiempo el profeta Ezequiel. Dios le muestra que iba a venir una matanza dentro de Jerusalén. Pero antes de que inicie la matanza, la gloria de Dios tiene que salirse del templo. Antes de que venga juicio de Dios, el arca de Dios se fue a tierra de los filisteos y allá estuvo. Y Dios castigó al pueblo de Israel. Murió el sacerdote, murieron los dos hijos de él que eran pecadores, que eran impíos, y mucha gente de los guerreros del pueblo de Israel murieron. Por eso es peligroso que a nosotros, a usted y a mí, nos acontezca esta palabra: Icabod, sin gloria. Que yo camine el resto de mi vida sin gloria, sin presencia, sin temor de Dios, sin cobertura de Dios. ¿Cuánta gente hoy a lo largo de la historia caminan frescamente, tranquilamente, sin la gloria de Dios? Prefieren tener dinero, prefieren tener riquezas, posesiones, casas, practicar pecado, estar de lo más lindo, cargar las mejores ropas, las mejores prendas, el mejor teléfono, la mejor moto, el mejor carro, pero están sin gloria de Dios. Si yo camino en esta tierra sin la presencia de Dios,
puede pasar un accidente y me voy a perder. Puede caerme una bala perdida y me puedo perder. ¿Qué le pasó al sacerdote Elí? Él ya no tenía la cobertura de Dios, que cuando él escuchó que el arca de Dios estaba en manos de los filisteos, se asustó, se cayó para atrás y se desnucó, se murió. ¿Cuántos ministros hoy en día estarán sin gloria, predicando, profetizando, pastoreando, predicando, contando visiones, engañando al pueblo, pero sin la gloria de Dios sobre ellos? Y si les sorprende la muerte, el diablo se los va a llevar. El infierno les puede esperar. Por eso sentí en esta noche, iglesia del Señor, compartir esta historia de la palabra que comenzamos a leer en 1 Samuel capítulo 4. Que lo que le pasó al pueblo de Israel, que el arca de Dios fue tomada. Vinieron gente atrevida, le tomaron el arca del pacto, se la quitaron y estuvo allá. Obviamente que la Biblia enseña que el arca de Dios volvió. Pero primero para irse para allá, Dios lo hizo porque el pueblo, el líder que estaba ahí, no era merecedor de proteger, de honrar el arca del pacto, y Dios se la quitó. Los hijos fueron atrevidos, tomaron el arca y se fueron a la guerra con el arca del pacto, cuando ellos eran fornicarios, cuando ellos eran pecadores. Por eso que en la batalla, con arca y todo los mataron, con arca y todos los asesinaron. Y el arca, los filisteos dijeron: trae para acá ese objeto. Para los filisteos el arca era un objeto cualquiera, pero para los hebreos ellos sabían lo que tenían. Para nosotros el Espíritu Santo no es solamente una cobertura para que no me pase nada afuera. El Espíritu Santo es la persona de Dios viviendo en mí. Hay gente que utiliza el Espíritu Santo para sacar dinero al pueblo, para mentirle al pueblo, para robarle al pueblo, para engañar al pueblo, para profetizarle mentira. ¿Cuánta gente utiliza el Espíritu Santo a la gloria de Dios que está en ellos para manipular al pueblo? Eso estaba haciendo Elí. Elí tenía la gloria de Dios dentro del templo, del tabernáculo, perdón. La tenía él. Él entraba, dice la Biblia que él era sumo sacerdote, y él tenía acceso para entrar al lugar santísimo, nadie más. Él solamente podía entrar. Y si él podía entrar, él tenía la obligación de honrar esa gloria, de cuidar esa presencia, de adorarla, de pedirle a la presencia de Dios que cuide al pueblo, que lo cuide a él, que reprenda a los desobedientes de sus hijos, que bendiga a la heredad de Jehová. Pero él no lo hacía. Y como él no lo hacía, entonces Dios decidió enviar incircunciso y que el arca del pacto sea arrebatada. Es una historia que cuando yo le comencé a meditar hace 2 semanas, amados hermanos, yo me quedé así, en un shock. Porque digo: Señor, nunca había visto esta historia de esta manera como me la hiciste ver en ese momento, y como me la está haciendo ver ahora el Señor, que no podemos estar frescos si yo siento dentro de mí que el Espíritu Santo en mí ya no está como antes estaba. Yo tengo que sentir dolor si el Espíritu Santo en mí ya no fluye, si el Espíritu Santo en mí ya no está agitado, avivado, ya no está alegre. En mí tiene que haber un dolor. Yo creo que de los que estamos aquí, si nuestros esposos, mis hermanas, y nosotros los varones, nuestras esposas, no nos prestan atención, nosotros andamos mal. Ahora que el Espíritu Santo en nosotros esté apagado y que yo ande bien fresco de la vida, quiere decir que el Espíritu Santo en mí no me interesa. Entonces yo tengo que ser muy precavido, muy atento para cuidar lo que Elí no cuidó. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, y nosotros tenemos algo más grande que el arca del pacto, porque no es un artefacto de madera, es la presencia de Cristo morando en nosotros. Cuidado la perdemos. Se predica y se dice que el Espíritu Santo nunca te abandona, siempre está contigo. La Biblia no me enseña eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo sí se va, sí te abandona por pecador, por desobediente, por rebelde, por muchas cosas que nosotros hacemos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se va, porque Jesús lo dijo, que cuando el Espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero luego ese espíritu inmundo dice: volveré a mi casa, a la cual vivía. Dice, y viniendo el espíritu inmundo vuelve a su casa y la encuentra arreglada
adornada y vacía. Quiere decir que alguien estuvo trabajando en la vida de ese creyente. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. Pero estuvo vacía, ¿por qué? Porque hace rato que el Espíritu Santo lo abandonó a ese creyente desordenado, desobediente, irreverente, malcriado, mangajo, pícaro, bandido. Lo que hay de todo en el pueblo de Dios. Y vino el diablo y encontró esa casa, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Dijo: aquí no está el Espíritu Santo, y llamó a 7 demonios. Así estaba el campamento de Israel. Había un sacerdote, había el arca de Dios, pero no había nadie quien entre a honrar la presencia de Dios. Y hoy por hoy así están mucha gente, muchos ministros, muchos hombres de Dios, no honrando la grandeza de la presencia de Dios. Que no me acontezca a mí, a usted, mi hermana, los que están aquí presentes, que no nos acontezca que vayamos a vivir el resto de nuestras vidas sin gloria. Porque llegará a sonar la trompeta celestial, nos quedamos. Así hayamos tenido 50 años en el Evangelio, no habrá reino de Dios para nosotros. Es peligroso vivir una vida de creyente sin la gloria de Dios en nosotros. Es lo único que nos lleva para el cielo, tener una vida de cristianos con la presencia de Dios activada, avivada y activa en nuestras vidas. Amén, amados hermanos. Póngase de pie, que este ha sido el consejo de Dios para nosotros en esta hermosa noche. ¿Quién es el que vive? Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche. Gracias por permitirnos hablar tu palabra. Toda la gloria, la honra, la alabanza es tuya, mi Señor. Gracias te damos, Padre, por hablarnos a través de tu palabra, por ministrarnos, por aconsejarnos, por enseñarnos, Padre mío, tu perfecta voluntad y el camino el cual debemos seguir, Señor amado. Gracias por revelarnos lo que está en tu corazón, tu palabra. Sella y graba estas tus palabras en nuestros corazones, Señor amado. Que dé fruto el 30, el 60 y el 100 por uno para la gloria de tu nombre. Y yo te doy gracias creyendo, mi Dios amado, que usted nos ha hablado en esta hora. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Invito a mi hermana Jenny que ella sea orando, despidiendo este servicio. Amén. Le damos gracias, Señor, por tu bendita palabra en esta noche.